David Sarnoff entró a trabajar en 1906 en la compañía de telégrafos Marconi. Nacido en Minsk en 1891, se trasladó a Nueva York en 1900 con su familia. Al llegar comenzó de vendedor de periódicos y en sus ratos libres memorizaba la Torá. En 1906 su padre se vio afectado por la tuberculosis y fue cuando entró como telegrafista junior en Marconi Telegraph. Pronto comenzó a experimentar con las comunicaciones electrónicas en las estaciones y visitando bibliotecas. En 1911 instaló y operó un equipo inalámbrico en un barco pesquero frente a las costas de Terranova, con la estación Marconi en Nantucket. También demostró el primer uso de la radio en una línea de ferrocarril. Demostró la difusión radiofónica de música desde la estación inalámbrica de los almacenes Wanamaker de Nueva York. Los almacenes Wanamaker tienen su origen en 1876 en Filadelfia, cuando John Wanamaker compró la antigua estación de ferrocarril para transformarla en unos grandes almacenes por departamentos. Fue el primer comercio en etiquetar el precio del producto. Católico practicante, Wanamaker decidió no hacer publicidad los domingos. Fue la primera tienda en instalar tubos neumáticos para el transporte de efectivo y documentos en 1880. En 1910 instaló el órgano Wanamaker en la sala Grand Court para amenizar con música la tienda. Tuvo que ser ampliado para llegar a todos los rincones y actualmente es el órgano de tubos en funcionamiento más grande del mundo. Desde la estación inalámbrica de Wanamaker de Nueva York, Sarnoff dirigió a los operadores que recibieron la señal de naufragio del Titanic en 1912. Sarnoff permaneció 72 horas recibiendo y enviando información. Tras este hito, obtuvo un puesto directivo en Marconi Telegraph. Sarnoff vio el potencial de la radio como una forma de comunicarse con las masas. Una persona, el emisor, podía hablar a muchos, los oyentes. El desarrollo de la electrónica se produjo cuando en 1906 Lee de Forest inventó el tríodo de vacío. Esto permitió la amplificación de todo tipo de señales, sobre todo audio, radio y también televisión. De Forest en 1908 transmitió música de fonógrafo desde la Torre Eiffel, alcanzando los 800 kilómetros de distancia. Edwin Armstrong se graduó como ingeniero eléctrico en la Universidad de Columbia en 1913. En 1912 descubrió los principios de lo que llamó realimentación regenerativa y que fue la base de su circuito oscilador que patentó en 1914. Armstrong autofinanció su propio laboratorio y poseía sus propias patentes. Su receptor utiliza un oscilador, el oscilador de batido, que es una señal que al mezclarse con una señal enviada, es decir, cuando capta una señal, permite la demodulación. Esto es, recuperar la información transportada por una onda portadora, que el transmisor moduló con dicha información. En los inicios de la radio, cuando todas las transmisiones eran en código Morse, los demoduladores eran llamados detectores, ya que solamente tenían que detectar la presencia o ausencia de una onda de radio, sin necesidad de hacerla audible. En 1912, Armstrong vio cómo David Sarnoff se convirtió en el primer detector cuando hizo su demostración del uso de la radio en una línea de ferrocarril. En 1916, Lee de Forest patentó el invento de Armstrong diciendo que era suyo. Y esto fue una constante en cada patente de Armstrong. En 1917, Estados Unidos entró en la Gran Guerra y el gobierno tomó el control de las estaciones de radio civiles. Sarnoff permaneció como supervisor de American Marconi, incluyendo su fábrica de New Jersey. Hubo un crecimiento en la demanda de equipos,
General Electric y Westinghouse transformaron sus fábricas de bombillas eléctricas en tubos de vacío para la radio. Antes de finalizar la guerra, oficiales de la Marina querían retener el monopolio de las comunicaciones por radio y la Marina compró las radios civiles, aunque el Congreso se las hizo devolver tras la protesta de los radioaficionados. La Marina no quería devolver las estaciones internacionales de alta potencia a American Marconi, pues era de capital británico. Sumado a que los cables de radio submarinos internacionales estaban controlados por británicos y alemanes, todo ello perjudicaba la posición estadounidense. Por tanto, la Marina de Estados Unidos pretendía dominar las comunicaciones inalámbricas internacionales. American Marconi descubren el alternador Alexanderson, fabricado por General Electric, que había instalado el ejército en su estación de New Jersey y quiso adaptarlo a sus otras estaciones. Se acordó que General Electric les vendiera los alternadores a American Marconi. Con ello se convirtió en un asunto de seguridad nacional. El almirante Bullard y el comandante Hooper, en abril de 1919, se reunieron con el presidente de General Electric, Owen Young, y le solicitaron suspender las ventas del alternador Alexanderson a American Marconi. En noviembre, Owen Young compraba American Marconi y la transformaba en la Corporación de Radio Americana, RCA, que tenía el requisito de formarse con capital estadounidense y con personal estadounidense. Los principales objetivos comerciales de RCA en su fundación eran proporcionar equipos y servicios para embarcaciones y comunicación inalámbrica mundial en competencia con los cables submarinos. David Sarnoff obtuvo un cargo como gerente principal de RCA. En 1920, en Gran Bretaña, la Administración de Correos adjudicó permisos a radioaficionados y la compañía Marconi empezó a emitir mensajes en Morse desde Chelmsford. En 1922 ya emitía desde Londres y tenía 50.000 oyentes. La Administración de Correos consultó con la industria de la radio cómo supervisar el uso expansivo de la radio. Los fabricantes decidieron crear un monopolio privado para ofrecer un único servicio, la British Broadcasting Company, BBC. En 1925, la Administración de Correos y la BBC acordaron que la radiodifusión sería un servicio público con la máxima independencia de los intereses comerciales y los intereses del gobierno, lo que pusieron en práctica en 1926 durante una huelga general en la que en sus boletines la BBC mantuvo su independencia respecto a la postura del gobierno.